La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Hebreos 12, del 5 al 14. Vamos a leer juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella se han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Jesús es tu amigo. Hoy vemos que hay muchas personas del Departamento Internacional de All Nations. Vamos a saludarnos en inglés también. Y vamos a decir en inglés: Jesus is my best friend. Ustedes están diciendo que Jesús es su mejor amigo, por si no entendieron. Hoy les comparto la palabra con el título de En el gimnasio de Dios. Hoy Dios nos envió nuevos creyentes muy valiosos, personas que Jesús quiere que sean sus amigos hasta el día que vayan al cielo. 8 personas nos envió el día de hoy. Vinieron de lejos y vinieron por sí mismos también. Los vamos a recibir con un aplauso. Que este sea el mejor momento en que nos volvamos amigos de Jesús. Hoy les comparto la palabra con el título del el gimnasio de Dios. Ustedes probablemente saben, pero a mí me encanta el invierno. A mí me encanta ese olor del frío. Ese olor del invierno me encanta. También está la Navidad y hay muchas cosas, pero a mí me encanta. De modo que cuando está haciendo mucho frío, la gente no le gusta. Me encanta. Y cuando la gente dice: ay, no, qué frío, yo les digo: no, pues es que así tiene que ser el invierno. Y este año, yo me acuerdo que a comienzo del verano yo estaba diciendo: no, está haciendo mucho calor. Y la gente decía: no, el clima está chévere. Y yo decía: no, pero de verdad debería hacer más calor. Debería ser mucho más caliente. Esto no parece verano. Y la verdad es que ahora está demasiado caliente. Y sé que todos los años decimos: este año es el más caliente, pero de verdad creo que este año es el más caliente. El viernes estaba impresionantemente frío. A veces abrimos la ventana y es como si hubiéramos prendido la calefacción. Es muy caliente. De manera que siempre tenemos que tener el aire acondicionado prendido. Entonces mucha gente se ha enfermado. Entonces a veces está como a 40 grados afuera, pero si yo estoy adentro todo el día, no me doy cuenta. Si yo estoy adentro con aire acondicionado, la verdad no me doy cuenta que afuera está tan caliente. Digamos, si hay un día en que son mis vacaciones y yo no salgo y estoy todo el día afuera, me levanto, pongo el aire acondicionado y me tomo una bebida fría, como helado, y estoy en la casa todo el día. Veo las noticias de que está haciendo mucho calor y todo, pero la verdad no hay forma de empatizar con eso. ¿Cómo puedo saber que realmente está haciendo calor? Abriendo la ventana. Entonces, este verano, a medida que va pasando, me doy cuenta que me he preguntado: ¿será que nosotros hacemos la vida de fe de esta manera? Hay un pastor que dice, le hacen preguntas a una persona, entonces le pueden hacer preguntas al pastor, y el pastor le preguntaron: pastor, si usted pudiera encontrarse con Jesús durante 5 minutos, ¿qué le preguntaría a Jesús? Si usted pudiera hablar con él por 5 minutos, ¿y ustedes qué le dirían si pudieran encontrarse con Jesús durante 5 minutos? Entonces este pastor, riéndose, le dijo:
Usted en este momento tiene más de 5 minutos con Jesús. Puede hablar con Él en cualquier momento. En ese momento el presentador se sorprendió muchísimo y le dio incluso vergüenza preguntar eso. Y yo estaba viendo ese video y también me dio mucha vergüenza. Yo soy pastor, pero la verdad es que yo empecé a preguntarme, ay, ¿qué le preguntaría yo a Jesús en ese tiempo? ¿Cuándo van a cambiar los jóvenes de nuestra iglesia? Y probablemente ustedes alcanzaron a pensar ahorita que les preguntaba qué le preguntarían a Jesús, pero siempre pueden hablar con Jesús, siempre pueden preguntarle. Es como si siempre el aire acondicionado cuando está prendido y no nos damos cuenta que siempre estuvo prendido y por eso no lo disfrutamos. Asimismo, asimismo tenemos que estar conscientes de que en todo momento podemos hablar con Jesús y no somos conscientes de eso. Incluso en el momento en que vienen dificultades, en que vienen momentos difíciles para nosotros, muchas veces buscamos primero a las personas en vez de buscar a Jesús. Buscamos hablar con alguien que nos entienda o que nos escuche. Y preferimos eso en vez de hablar con Dios directamente, y así vivimos la vida de fe como niños chiquitos y ya llegamos a un punto en que ya la gente se cansó de lo que dicen las otras personas y entonces busca lo que dice la tecnología artificial. Y esto es en sí un pecado y una falta, y es algo que nos puede llevar a tener falta de fe en nuestras vidas. Y cuando en ese estado venimos a la iglesia, cuando recibimos la palabra, no recibimos la palabra que es proclamada como la palabra de Dios, sino dependiendo de quién la comparta y dependiendo de qué tanto nos divierte, recibimos la palabra de una manera diferente. Por eso este mes es muy importante. Porque para buscar el rostro de Dios tenemos que levantar nuestro rostro. Tenemos que primero mirar a Dios y después mirar las cosas de esta tierra. David sabía que Dios estaba siempre con él. Y por eso siempre buscaba el rostro de Dios. Aunque pareciera que Dios no estuviera con él, él sabía que Dios estaba con él y lo buscaba continuamente. Si nosotros vemos en Salmos 27, 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En el versículo 9 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Vienen muchos problemas continuamente y ya venía aquí estas dificultades. David no buscaba a las personas, David no buscaba un nuevo método, sino que buscaba el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: buscad mi rostro. Seek my face, busca mi rostro. Es lo que está diciendo Dios. Y no se trata de ir, veamos a Dios, sino es buscar la presencia de Dios, es desear estar lleno de la presencia de Dios. Dios siempre está con nosotros, pero tenemos que saber que Él está esperando que nosotros anhelemos realmente buscar a Dios. Y por eso Dios está diciendo que busquemos su rostro. Por eso es que nosotros abrimos, por eso es que es importante el tiempo que tenemos de levantar nuestros ojos y ver a Dios. Los animales miran solamente las cosas de esta tierra, buscan qué comer, pero nosotros no somos animales. Nosotros éramos pecadores y teníamos esta naturaleza pecaminosa que en nosotros que aún queda y que busca las cosas de esta tierra. Abre los ojos y no busca el cielo, sino busca las cosas de esta tierra. Y las cosas que le están haciendo tener a usted una vida difícil, a usted, que son cosas del cielo, cosas de la tierra, son cosas de esta tierra. Y es porque estamos centrados en las cosas de este mundo. Y por eso a veces necesitamos un tiempo de cerrar nuestros ojos a esto y mirar al cielo, mirar arriba. Y ahorita muchos jóvenes están escribiendo la Biblia. Y les pregunto si están teniendo tiempo de mirar al cielo, y espero que tengan ese tiempo que es de tanta bendición, que es cerrar nuestros ojos a las cosas de esta tierra y ver el cielo. Y no es una expresión extraña, es para poder creer en Dios. Y a veces Dios permite circunstancias que, como dice la palabra de hoy, habla de disciplina, y son
puede ser difícil. Y este versículo habla hoy de disciplina y no sé si es por el significado que tiene para nosotros, pero la palabra disciplina no significa que nos castiguen por algo, no, es diferente a castigo. La palabra disciplina en el original es paideai y es el significado de estar educando a los hijos, de estar formando a los hijos. Las personas a veces tienen la costumbre de ver las cosas de esta tierra. Nosotros cuando nacimos, muchas veces estamos viendo solamente las cosas de esta tierra. Y cuando los niños son pequeños, los padres buscan educar a esos niños y entonces los disciplinan. En inglés dice discipline. Y está junto con la palabra que es de entrenamiento, disciplinar. Pero ¿y por qué el Señor nos disciplina? Porque el Señor nos entrena. Vamos a ver esta respuesta en versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no estamos siendo disciplinados, quiere decir que no somos hijos de Dios. Que no somos hijos de verdad. Pero esto es porque no somos hijos de Dios. Cuando estamos sintiendo que tal vez no somos nada disciplinados, es porque no somos hijos. Y las personas cuando están escuchando esto, quienes no tengan ningún problema ahorita, deberían preocuparse más que quienes están teniendo dificultades ahorita. Deberían preguntarse, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente Dios me está disciplinando a mí? Porque si queremos recibir el evangelio, que no pase nada y que no haya ningún problema, entonces quiere decir que somos como huérfanos. Porque cuando somos adoptados por Dios, Dios nos disciplina. Y también está diciendo, incluso nuestros padres terrenales nos disciplinaban. ¿Por qué? Porque somos hijos, nuestros padres nos crían, nos entrenan para que tengamos una vida correcta. Y también es para guardarnos. Cuando nos disciplinan y nos entrenan si a nosotros no nos enseñan cómo cruzar la calle, es peligroso. Por eso es que nosotros recibimos disciplina. Aunque el niño, si por ejemplo el niño se va a cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo, se golpea, se detiene, se hace lo que sea porque no es correcto. El viernes pasado yo os hablaba de eso, pero es que las personas están diseñadas para mirar solo a sí mismos. Miran su ombligo todo el tiempo, se miran a sí mismos. Y en este mundo, para poder vivir como personas de Dios, para poder ser realmente la luz y la sal de este mundo, se necesitan entrenamientos. Y sobre este tiempo, el pastor Martin Lloyd-Johnson dice que es la expresión de entrar al gimnasio de Dios. Me encantó la expresión y por eso la usé en este mensaje de hoy. Es entrar a este entrenamiento de Dios. Entonces no hay razón de tener temor. Es el lugar en el que más puedo ser yo y encontrarme con el yo original en Cristo. Y probablemente si tenemos dificultades que no podemos decirle a nadie más. Y hay muchos jóvenes que están en ese tiempo. Y no piensen que es doloroso solamente, sino sepan que están en el tiempo, en un entrenamiento de Dios. No tienen por qué estar en temor, porque están en el lugar donde está la presencia de Dios. Y por eso en este gimnasio de Dios tenemos que mirar atrás de la palabra con qué actitud tenemos que recibir este entrenamiento. El primer punto es la forma en la que enfrentamos, la actitud en la que enfrentamos nuestra disciplina. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar las cosas que Dios tiene para nosotros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros primero cuando las personas vamos a un gimnasio o a algún lado, lo primero que nos dicen es cómo no usar las máquinas. Lo que tenemos que tener cuidado. Digamos, es qué actitud debemos no tener.
Entonces hay muchas personas que al parecer usan las máquinas sin registrarse en el gimnasio. Y hay personas que van y simplemente se bañan. Y después entonces en el baño dice que por favor no entren al baño en las duchas. Y en los gimnasios siempre entra cualquier, o sea, como al parecer entra cualquier persona, se usan las máquinas cualquier persona. Pero entonces nosotros aquí a este gimnasio, Dios, tampoco puede entrar cualquier persona. Pero no es que sea gratis, sino es por la sangre de Cristo, porque Dios pagó absolutamente todo, que nosotros podemos entrar a precio de sangre. Jesús pagó nuestra inscripción en este gimnasio. Y entonces si nosotros hacemos ejercicio, tenemos que tener cuidado en ciertas cosas, y de la misma manera tenemos que espiritualmente tener cosas en cuenta en este tiempo de entrenamiento. Y por eso en el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Qué está diciendo? Lo primero es: no menosprecies la disciplina, no menospreciar la palabra. ¿Qué pasa? Dios nos dio este espacio, Dios nos dio algo, y a veces nosotros queremos como dejar pasar las cosas. Y en esta generación eso pasa muchísimo. Y es la actitud más común en esta generación. Esta generación MC, como que simplemente todo lo dejan pasar y no importa. Entonces son demasiado positivos y dicen: pues nada que hacer. Toman todo de manera muy ligera. Pero son dificultades, son cosas que Dios mismo ha permitido. Hay muchas personas que dicen: ¿y qué? Y a Dios no le gusta que hagamos eso. Y tenemos que, a veces dejamos decir lo que Dios nos ha enviado a nuestras vidas. ¿Y qué pasa eso? Que nosotros no tenemos la fortaleza muchas veces de enfrentar lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. No queremos enfrentar nuestras dolor, no queremos enfrentar lo que está en nosotros, simplemente lo evitamos, fingimos que estamos bien. Pues si está bien, estoy bien, no me afecta. Y muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Y Martin Lloyd Johnson dice que es el estado espiritual más peligroso. Y muchas veces la gente se casa en ese estado, conoce personas en ese estado y tienen matrimonios en ese estado, y es muy grave. Entonces por eso yo entiendo, por eso es que hay tantos divorcios. La gente no tiene la fortaleza de sobrepasar los problemas. Solamente quieren evitar las dificultades. La gente no tiene la fortaleza para enfrentar las dificultades. Yo no estoy mostrando mis emociones, entonces usted no me deje ver las suyas, porque no quiero verlas, no quiero ver. Y está en la cultura de esta generación, y esto no está solamente en el mundo, está entrado incluso a la iglesia, y cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios, menospreciamos esta palabra y seguimos de largo. ¿En qué es lo segundo? Dice: no desmayéis cuando eres reprendido por él. No desmayar, no desanimarse. Hay momentos en que Dios nos lleva a enfrentar la palabra porque nos ama, porque nos quiere proteger, porque somos sus hijos, porque es su hijo, su hija. Si mi hijo, mi hija está pasando por una situación que puede ser peligrosa, así los tengamos que gritar o llamar fuerte, hacemos lo que sea para que no se queden en eso. Pero muchos creyentes no soportan cuando vienen las dificultades. Se destruyen y se sienten afectados y se preguntan si Dios vive. Y esto no pasa solamente entre nosotros. Esta carta se la está dando a la iglesia de los hebreos. Y ellos pensaban que si iban a creer en Dios, todas las cosas iban a salir bien y todo iba a estar tranquilo. Y cuando empiezan a haber dificultades, empiezan a dejar su fe muchas personas. Y por eso la persona que envía esta carta.
Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a resistir la palabra de Dios. Vemos en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando Dios nos permite a nosotros en nuestras vidas tiempos de entrenamiento, empezamos a caer en un estado en el que empezamos a decir, yo estoy en un momento más difícil, nadie está sufriendo tanto como yo, nadie conoce mi corazón, nadie conoce mis dificultades, ni mis papás, ni mi esposo, ni mi esposa, nadie conoce la dificultad que tiene. Y después de decir eso, dicen, Dios no sabe. Si Dios viviera, Él no permitiría estas circunstancias en mi vida. Y esto es lo que dice todo el mundo. Y estas personas, nadie las puede ayudar. ¿Por qué? Porque se han levantado en contra de la palabra de Dios al fondo de su corazón, esas raíces de amargura. Entonces dicen, no, es que mi mamá no sabe, mis padres no saben, mi esposa no sabe. Y entonces no hay quien lo pueda ayudar. ¿Por qué? Porque entonces no nos enfrentamos no nos ponemos frente a la palabra, no enfrentamos al Señor ni enfrentamos nuestras dificultades. Por eso vamos a volver al versículo 5. El versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esta palabra en el original no se refiere a hijo mío, a un niño chiquito, sino a una persona madura, como hijo. Cuando dice hijos no se refiere a niños chiquitos, sino a personas ya adultas. Cuando nuestros padres nos regañan cuando somos chiquitos nos afecta mucho. Y uno, cuando es pequeño, uno no dice, ay, me equivoqué. Perdón, sino que, o sea, y pide disculpas, sino que llora y no entienden por qué. ¿Por qué? Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era chiquito, la verdad yo era igual, aunque la verdad es que mi papá era como si hubiéramos tenido un tigre en la casa, no era fácil. Mi papá era muy estricto. Me acuerdo que a veces entraba a la habitación de repente y revisaba las cosas o algo. Y me acuerdo que una vez yo estaba durmiendo un domingo en la mañana y mi padre entró de repente a la cabeza, a la habitación, entró a la habitación y y empezó a revisar mi maleta que tenía yo, y yo todavía no le he preguntado por qué hacía eso. La próxima semana le preguntaré eso. ¿Por qué siempre miraba que había en mi maleta? Era de repente. Entonces él empezó a mirar y estaba súper desorganizado. Y me acuerdo que él me regañó, me golpeó. La verdad es que me acuerdo que él me pegó un domingo en la mañana y yo estaba súper mal. Y me acuerdo que tocaba ir a dar culto y después yo estaba muy triste. Empecé el día con un golpe. Entonces yo decía, esto no es ley, más que gracia. Yo estaba súper achantado. Por eso y ahora que miro atrás, me acuerdo que mi padre quería que en todo momento yo estuviera organizado. Que la habitación, todo en cierto punto estuviera organizado. Y esa era la manera en la que tenía que estar. Pero ahora lo entiendo, pero me acuerdo que en ese momento... En ese momento me golpeó, entró a la habitación, miró mi maleta, me golpeó y se fue. Yo me acuerdo que me quedé sentado en la cama y la verdad odiaba a mi papá, pero no le podía decir a mi papá que lo odiaba porque iba a haber un juicio. Entonces no decía nada. Entonces me acuerdo que cuando alguien decía, ay, odio a mi papá o algo así, yo decía, wow, qué persona tan valiente por decir eso. Entonces está diciendo la palabra que no seamos así, que cuando Dios nos discipline por algo, sepamos que esto es por amor y que dejemos de estar ahí achantados como tristes. Que somos hijos, pero ya somos hijos que han crecido. Después dice que no olvide la palabra de Dios. Que no olviden la exhortación que Dios nos ha dado. Y se recuerden esa palabra que han recibido de Dios. Porque es que cuando estamos en dificultad queremos escuchar las palabras que solo queremos escuchar y no es buscar solamente esa palabra, sino tomar todas las palabras que Dios nos ha dado, no solamente emocionales, sino todo tipo de palabras, tomarlas y recordarlas. Y recordar así las palabras es importante porque la palabra nos lleva a saber esto.
Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo el día de hoy? Vamos a leer el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos está disciplinando Dios? Para lo que nos es provechoso. Muchos padres nos disciplinan por nuestro bien, pero muchas veces también que escuchamos lo que ellos nos están diciendo. Pero la palabra está diciendo que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso a nosotros. Ese es el Dios nuestro. Es para nuestro bien, es para lo que nos es provechoso a nosotros. No es para Dios, es para nosotros mismos, es para nuestro beneficio. Y ese es el punto de la palabra de hoy. Y yo espero que ustedes sean convencidos por esta palabra, que la palabra los convenzca a ustedes hoy. Tomen todo, dejen de lado todas sus terquedades o los pensamientos que traen y digan, sí, esto es verdad, esto no. Dejen eso de lado y entiendan que Dios los trajo por algo. Hay que nosotros no tenemos por qué estar en desánimo cuando vengan estas dificultades, sino saber que nosotros pertenecemos a Dios y que Dios es nuestro entrenador. Confiar en Él. Vamos a ver el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristezas, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra en el original que habla de disciplina, habla en latín es gymnasium y es de que con el ser entrenado. Y ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos al gimnasio? Lo primero que hacemos es saludamos al entrenador y nos quitamos la ropa. Cuando es en invierno, cuando nos encontramos con el entrenador, nos tenemos que quitar toda la ropa que tenemos. Si tenemos guantes, chaquetas, todo. Nadie que haga ejercicio con una chaqueta. Que dice en Hebreos 12:1, hoy dice que, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que nos tenemos que quitar todo peso y correr. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro entrenador, de frente se ve todo. Si ustedes han ido a un gimnasio, ¿cierto? Hay gente que dice, ay, no es que estoy hinchado hoy o algo así. Si uno se para en la báscula del gimnasio, todo sale. Dice exactamente cuánta grasa tiene usted. Usted es una tocineta. Eso sale todo ahí, todo se ve. Nos quitamos toda la ropa y nos paramos en la báscula y nos vemos en el espejo, se ve absolutamente todo. Por eso, la gente que está en el gimnasio, sin importar el cuerpo, usan fotos, usan ropa ajustada para ver en qué parte, o sea, qué han comido, pues, cómo está su condición. Pero en el versículo 11 también dice que no parece ser causa de gozo. Dice que es causa de tristeza. El gimnasio no es solamente no es solamente la comida, sino también cuando queremos hacer trabajo de entrenamiento, cuando queremos crear músculo, tenemos que llamar al entrenador. El entrenador nos dice qué movimiento estamos haciendo mal, qué ejercicio estamos haciendo mal y nos dice cómo. Y tenemos que dejar de lado lo que nosotros sabemos y ir a hacerlo de la manera correcta. Y no lo podemos hacer solo. Entonces por eso dice que todo delante de Dios, por eso el arrepentirse en sí es una bendición, porque podemos devolvernos, podemos delante del Dios dejar todas las cosas y de esa manera ser saludables espiritualmente. Tenemos que dejar de lado todas las costumbres que no nos hacían bien. Por eso nosotros vemos
en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que dice Jesús es, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque es que un pecador tiene que reconocer que es pecador para necesitar a Jesús. Si no reconocemos que somos pecadores, no necesitamos a Jesús. Lo bendigo, lo quiero. Esto se puede decir en lo puede decir cualquier religión. Y claro que son buenas. Pero la verdad es que si nosotros no reconocemos que somos pecadores, no hay forma de que nosotros podamos amar a otra persona. No hay forma de que podamos disfrutar del amor. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Juan Calvino decía que antes de que un ser humano no conozca la gravedad del pecado que tiene, no entiende el valor de la salvación. Pero cuando yo entiendo la gravedad de ese pecado, lo pecador que soy, Jesús lo es todo. Una persona que no sabe que está enferma no busca un doctor. Por eso que el arrepentimiento no es hacer que el pecado se vea grande, sino es hacer que Cristo se vea grande, que se vea la gracia de Jesucristo. De manera que Satanás siempre busca que esta bendición de poderse arrepentir sea malentendida por muchas personas. Y la gente siempre dice, ay, siento todos los días nos vamos a arrepentir. Pues claro, porque todos los días tengo que morir yo y que salga Cristo. Es levantarnos otra vez, darnos cuenta. ¿Por qué? Porque me levanto y otra vez busco hacer las cosas de mi manera. Me levanto al día siguiente y hago las cosas a mi manera, pero por eso cada día estamos volviendo a Cristo. Últimamente todos los días tenemos que lavar la ropa todos los días. Ahora el que no lava la ropa es raro. Y estamos todos los días en este mundo. Y tenemos que cada día volver a Dios nuevamente. Cada día tenemos que volver a aferrarnos a la cruz. Ahora nosotros tenemos que ir delante de Dios. Y esto es quitarnos la ropa delante de Dios. Quitarnos todo, como cuando vamos a un gimnasio. Y ya llegamos y ahora ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el gimnasio, tenemos el entrenador, nos quitamos todo. Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Entrenar. Entonces, ¿qué dice en el versículo 12? Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esas rodillas débiles, esas rodillas paralizadas. Dice, deje de estar cogiendo las rodillas y levántese, muévase, ya es momento de movernos. Y tenemos que dar esos caminos de fe. Otros cristianos simplemente cogen y quitan la oscuridad y las tinieblas, pero no hacen nada y están como en la oscuridad quitando las tinieblas. Y cuando algo es difícil, dices que yo estoy espiritualmente mal y empiezan a quitar las tinieblas en oración. ¿Y qué está diciendo la palabra? Aunque parezcamos que no tengamos fuerzas, no nos quedemos así, sino dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, levántese, ya no se queden más mirando la oscuridad, sino levántense creyendo en Jesús. No tenemos por qué estar investigando o analizando todas las tinieblas. A veces decimos, ay, no, es que, ¿cuál es el significado espiritual de esto, de aquello? Si creemos en Jesús, tenemos que tomar la palabra, tomar a Jesús y levantarnos con todo. Ay, es que el pastor no sabe, por eso está diciendo eso. Son las personas más difíciles. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no conoce mi situación, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Entonces nadie les puede ayudar a estas personas. Pero Dios sabe. Jesús sabe. Dice, levántense, ustedes no están solos. Jesús está con ustedes. Si vemos en el versículo 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es esto? Es un camino, este camino justo por el que tienen que ir los hijos de Dios. No es ir por un camino amplio, un lugar por donde se estén aplaudiendo, sino ir por ese camino de justicia por el que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es ese camino? Es el camino del culto, el camino de la palabra, de la oración. Que en mi vida, de una manera realista, pueda caminar por ese camino. Y ese camino son las misiones y el evangelismo. Y yo espero que ustedes en este tiempo, Dios quiere que ustedes en este tiempo estén en el gimnasio, tomen esa decisión.
Y después, ¿qué es lo último? En el gimnasio dice en el versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está diciendo, lida eso, guíase hacia eso, o sea, se ha guiado por la paz, se ha guiado por la santidad de Dios. Hay muchas personas que usan la ropa de cierta manera. Ahorita estábamos comiendo y viendo el anciano y parece ropa como de ir a hacer ejercicio. La verdad es que es muy cómodo que la cámara no lo vaya a poner. ¿Qué por qué se pone eso? Entonces le digo, ¿qué por qué se pone esta camiseta? Entonces él dice que una persona famosa se puso esa camiseta y la compró como a 2000 won. Pero bueno, él hace lo que él quiera. Pero bueno, hay una razón por la cual él se viste de esa manera. Hay una persona a la cual nos queremos parecer. Y entonces, el año pasado también, el pastor el presidente de la empresa que predicó el año pasado, aquí el domingo, nos contaba cómo querían hacer una buena hamburguesa, la querían hacer de cierta manera y empezaron a decir qué es lo que queremos seguir, qué es lo que queremos lograr. Y nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es ser santos. Para esto Dios nos llevó a este tiempo de gimnasio. Y es estar aquí de todo corazón buscando a Dios. ¿Cómo podemos vivir como cristianos? No cómo podemos vivir en el mundo o otra cosa, sino cómo realmente ser como hijos de Dios en el mundo. Y esta es la oración que tenemos que empezar. Con alegría y con esperanza. Tenemos que ir de esta manera y yo espero que ustedes empiecen así. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque el fruto ya está garantizado. Si nosotros vemos en el versículo 11, dice, y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En este gimnasio de Dios, el ser entrenados, la verdad, no es de tanta felicidad. A mí me encanta el hacer ejercicio y lo hago por diversión. Pero hace poquito estaba viendo un video de una persona que hablaba sobre el gimnasio. Entonces dice que el ejercicio siempre hay que exagerar. Entonces, ¿qué significa exagerar? Que si ayer hice 50%, tengo que esforzarme más al día siguiente. Dice que si nosotros solo hacemos, que solo caminamos como un poquito, lo único que va a hacer es que comamos con más hambre. Ustedes siempre están comiendo y siguen engordos. Ustedes tienen que darse cuenta. Ya han caminado por 30 años y siguen engordados. Tienen que darse cuenta que eso no funciona. Y dice que en el ejercicio tenemos que exagerar y que esto es así. La verdad es que si exageramos en el ejercicio, la verdad nos lo disfrutamos de más. Si alguien tomara un video de mí cuando yo estoy haciendo pierna en el gimnasio y le pusiera, lo editara con música triste, ustedes llorarían. La palabra siempre dice, siempre estén felices, siempre gócense, pero la verdad es que no es fácil en los momentos de entrenamiento. Pero dice ¿qué fruto hay? El fruto de paz y de santidad. Porque el fruto de paz y de santidad al final es de Jesucristo. Por eso yo ustedes, como amados jóvenes, yo les digo que en este tiempo de juventud, de ese tiempo de estar en el gimnasio, pueden disfrutar. Y mientras estén siendo disciplinados, piensen en Jesucristo, quien vino a esta tierra, quien fue enviado por su Padre. Para nosotros Jesucristo mismo recibió esta disciplina. Y el amor de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo es lo que nos llevó a ser hoy hijos de Dios. Por eso debemos saber que Él no nos deja, sino que nos entrena para vivir como sus hijos. Por eso nosotros podemos disfrutar esto y nosotros somos ese fruto. Jesucristo es nuestro Señor y
hasta el final es quien nos está guiando y quien nos va a llevar a dar este fruto hasta el final, de manera que nosotros podemos ser esos jóvenes que disfrutan en este tiempo en el gimnasio con gozo. En este tiempo hemos recibido la palabra y vamos a